Shalom amigos, qué gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo para seguir aprendiendo de el árbol de la vida. Cuarta Sefirá, Gesed. Le damos las gracias al Boreolán porque solo Él nos permite y nos da, por supuesto, este privilegio de seguir aprendiendo de sus maravillosas enseñanzas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La cuarta Sefirá, Gesed, misericordia. Gesed es esa efusión de energía divina, tremendamente expansiva y constructiva, que llena los mundos y lleva a las cosas al desarrollo máximo de su propia medida. En eso consiste su bien, que no es otra cosa que el ser de cada cosa. Tal como lo definió Platón, las cosas son, por su participación en las ideas, de las cuales el vértice supremo, aquella de la que todas las ideas a su vez participan, es la idea de bien. Ser y bien son así sinónimos. O como antes de Platón expresa repetidamente el libro de Bereshit, en cada estadio de la creación, Bereshit capítulo 1, y vio Dios que era bueno. Tov, bien en hebreo, se aplica principalmente a la luz del primer día de la creación, que corresponde a Gesed, como expresión del pensamiento divino creativo, cuyo propósito es manifestar su propia bondad infinita. Así, mediante una clave numérica cifrada, la Torá nos lo muestra desde el primer versículo de Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si consideramos las iniciales de las cuatro últimas palabras, Aleph, Et, Hei, Hashamayim, Vav, Be'et y Hei, Haaretz, se obtiene un nombre secreto de Dios. Aleph, Hei, Vav, Hei, cuyo valor numérico es 17. Aleph, valor numérico 1. Hei, valor numérico 5. Vav, valor numérico 6. Y Hei, valor numérico 5. El mismo que la palabra Tov, bueno en hebreo. Tet, valor numérico 9. Vav, valor numérico 6. Y Bet, valor numérico 2. Pero además, el valor numérico de las dos palabras anteriores, Elohim bara, es 289, el cuadrado de 17. Todo lo cual indica que el objetivo de la creación es la comunicación del bien. Que este bien es la proyección de la naturaleza intrínseca de Dios. El darse Dios a sí mismo, pues, al nivel divino, que otra cosa hay sino Dios, y que se manifiesta a través de toda la creación, uniendo los cielos y la tierra, los dominios espiritual y físico. Por eso el primer día recibe en el texto el título de Yom Echad, día 1, en vez del apelativo ordinal, día primero, que sería Yom Rishon, como se hace con el resto de los días, para manifestar el estado de profunda unidad de todo lo real, bañado en la luz de Gesed. Así pues, la finalidad del acto de creación no es otra que el darse del Creador. Desde nuestro punto de vista, Dios es voluntad de darse a sí mismo, pues no hay otra realidad, mientras que las criaturas no son sino voluntad de recibir. En eso consiste su medida y el acto de donación constante,
el llenar todas las cosas hasta el máximo de esa medida. Es Gesed, misericordia, inmanencia divina, el bien, el mundo conteniendo a Dios. La presencia constante de Dios en medio de la creación, presencia que es amor, Ahavá, otro de los atributos de Gesed, la fuerza de la unidad. En la vida anímica, Gesed es la fuerza positiva que te impulsa a crecer, expansión, y te presenta las experiencias y oportunidades necesarias para el desarrollo de la individualidad, no a nivel de ego, de autoimportancia o poder personal o material, sino a nivel de sí mismo, de la verdadera identidad, pues en su desarrollo y proyección con integridad, como mejor conseguimos realizar la tarea para la que estamos aquí. No solo transformamos a nosotros mismos en vasijas aptas para la manifestación de la luz divina, sino contribuir también a la rectificación y elevación espirituales de todo lo que nos rodea. Una cosa es impensable sin la otra. Recordemos, esa es la lección de Gesed, que la verdadera espiritualidad, lo que crea nuestra afinidad con la luz, es la transmutación de la voluntad de recibir en voluntad de dar. Y esto lo hacemos trascendiendo nuestra voluntad personal y sometiéndola a los dictados de la voluntad divina. Ya no se trabaja solo para uno mismo, sino que constructivamente se promueve la recta evolución de todo. Pues en Gesed lo individual y lo colectivo se unifican armoniosamente, siendo intensamente personales. Desarrollamos pautas universales, cada uno siendo una versión individual del arquetipo hombre, porque en esta sefirá se trabaja con los arquetipos del inconsciente colectivo. La asimilación a lo divino nos hace canales de su energía y de su gracia. Se comprende que Gesed sea la esfera de la maestría o magisterio. Los grandes sadiquín o maestros operan desde esta esfera, una de cuyas características es la autoridad espiritual, autoridad a la que se accede en función del propio nivel espiritual. Es la naturaleza de Gesed por su posición en el árbol de la vida. Regir a las 7 sefirot inferiores o mundos de la forma, como veremos. Gesed es entonces el amor que dilata el propio camino y hace que tenga corazón, amor por la vida a lo largo de lo ancho y entrega a sus designios, devoción por la propia tarea, aunque parezca insignificante e intrascendente, que no lo es, y generosidad para compartirla con nuestros semejantes, especialmente los más débiles y necesitados. Grandeza del alma sería una buena expresión para definir a la persona que opera en Gesed. En esto también emula a su creador, que es definido como el Gadol, Dios grande. Una persona grande es aquella que controla su rigor, aunque éste esté justificado, que aun siendo fuerte y teniendo poder, no lo ejerce, sino que actúa en función del bien del que está por debajo de él. La grandeza de Dios, el Omnipotente, es su misericordia. Tiferet es una esfera de descubrimiento y revelación. Geburá es una esfera de lucha y discriminación. Gesed es reconciliación. Tras la conversión de Tiferet y la purificación de Geburá, vienen el perdón y la gracia de Gesed. El amor es superior al castigo.
La misericordia está por encima del rigor. El círculo de la necesidad, de la causa y el efecto, de las consecuencias negativas de nuestras acciones, es trascendido en Gesed por un acto gratuito de gracia divina. Pero el mundo tampoco puede subsistir solo a base de Gesed. Sin restricción y límites no hay crecimiento espiritual, como hemos visto. Dios mismo ha de limitar su propia naturaleza dadora por nuestro bien, para que desarrollemos la capacidad espiritual suficiente para hacernos partícipes de su bien último, su Gesed. El personaje bíblico que encarna las fuerzas de Gesed es Abraham. La tradición nos lo presenta realizando continuas obras de misericordia, con su tienda abierta a los 4 puntos cardinales y acogiendo a todos los caminantes y viajeros, a los que ofrecía agua para lavarse, sombra para cobijarse y alimentos para sustentarse. Cuando recibió la visita de los 3 ángeles, Abraham se hallaba sentado a la puerta de su tienda recuperándose de las heridas de la circuncisión. Era ya un anciano, pero no dudó en levantarse enseguida. No sabía entonces que se trataba de seres sobrenaturales y apresurarse a ofrecerles agua y comida. Cuando Dios le anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra, inmediatamente intercede por ellas, estableciendo una negociación en base al número de justos, a pesar de saber que su castigo era totalmente merecido. Por otra parte, ¿qué decir de su obediencia a los dictados de la voluntad divina, o de su humildad, cuando decía ante Dios: soy polvo y ceniza? Bereshit 18:27. O antes los geteos: forastero y advenedizo soy entre vosotros. Y estos le contestan: tú eres en medio de nosotros un príncipe de Dios. Y como hemos dicho antes, vive una vida de intensa búsqueda personal, a contracorriente de todas las tendencias de su entorno. Pero es un personaje totalmente universal, arquetípico, que abrió un nuevo camino a toda la humanidad y cuyo mérito fue tan grande como para traer de nuevo a la Shejinah a la tierra y merecer el apelativo de Padre de todos los creyentes en el Dios único. Con Gesed hemos cerrado un ciclo, el de la psique individual. Por encima se halla lo que se conoce como el abismo, Tehom, el abismo que separa nuestra conciencia de la conciencia divina. Las 3 primeras sefirot tienen una operación puramente cósmica que trasciende infinitamente el nivel individual. El abismo las diferencia de las 7 sefirot inferiores, los llamados mundos creados o mundos de la forma. El origen del abismo es el sinsum o contracción. La restricción de Dios hace de su luz para crear un vacío en el que algo distinto de él pueda tener existencia. No es, sin embargo, un estrato infranqueable. Existe en medio del abismo un estado potencial llamado Da'at, conocimiento, que es como una sefirá invisible y que se indica mediante una circunferencia de puntos en los diagramas del árbol de la vida. Esta sefirá indica más bien un estado de alcanzar un estado final de síntesis de las 7 sefirot inferiores, lo que abre la puerta de Da'at, que da acceso a las esferas superiores. Por supuesto, estamos hablando de abajo arriba,
Desde el punto de vista de la conciencia divina, no existe abismo alguno, aunque Dios mismo, para interaccionar con su creación, se limita a sí mismo y entonces Da'at, de arriba a abajo, actúa como en la síntesis de las tres esferas superiores. El Ruach tiene a Da'at como vértice superior, pero el círculo de la Neshama o alma superior tiene a Da'at como un centro y se extiende por encima y por debajo del abismo, porque la Neshama es una chispa de la luz divina y porta en sí el conocimiento del destino, tarea o ticún del alma, su razón de ser y el por qué y para qué está encarnada. Como Da'at porta también la imagen divina, el sello o estampa de Dios, que es la fuente de su luz interior. Amigos, hasta aquí la lectura de esta interesante enseñanza. Que Hashem dirija la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.